Carlos Ramos. Gracias por estar con nosotros aquí en el análisis de a fondo. El proyecto de extender el periodo legal de permanencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promueve un par de ideas. Una naciente iniciativa a la reelección del Ejecutivo o la erosión de la estructura de los tres poderes de la Unión. Y este es un tema para tratar a fondo. Como ustedes saben, nuestro programa tiene 4 segmentos importantes para analizar. El primero de ellos es cuál es el propósito real de extender este proyecto, a la Suprema Justicia. Bloque 1. ¿Cuál es el propósito real de esta iniciativa, de esta ocurrencia para otros? En el bloque número 2 preguntaremos como para qué se está buscando este tipo de reforma que para muchos es inconstitucional. En el bloque número 3, ¿impacta esta determinación surgida desde Presidencia, impacta en el proceso electoral? Es pregunta. El bloque número 4, ¿el Poder Judicial sumiso? Así se siente, así se percibe. Y le doy la bienvenida en muchas gracias a José Luis Camacho, catedrático y doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. José Monroy Rivas, buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. Es un placer estar en este programa compartiendo contigo un tema tan importante para la República, para los mexicanos. Arturo Espinosa, qué gusto tenerte con nosotros. Yo lo escucho. Vamos a hacer una pausa para iniciar este debate con Arturo Espinosa, José Monroy Rivas y José Luis Camacho. Regresamos a fondo. Bien, pues vamos a iniciar esta conversación, este debate, este intercambio de ideas. Vamos a dar el primer disparo, José Monroy Rivas. ¿Qué significa esta intención o esta ocurrencia? Bueno, mira, de alguna manera lo que creo, Carlos, es que este tema se ha vuelto ya un tema de la agenda nacional, de la agenda política. Parece importante ver la forma en la que este tema, por los subterráneos de la Cámara, entra a través de un senador perredista, cuyos orígenes son muy discutibles. Es algo así como una bola baja, como una especie de esgrima parlamentario, que también podríamos imaginarlo como pugilismo jurídico. Déjame bautizarlo así. Pero el tema de fondo, el tema verdaderamente grave e importante, es que está tratando de modificar algo que es sustantivo del Estado mexicano hecho gobierno. La República, Carlos querido, no empezó hace 2 años. El rostro del gobierno mexicano y del sistema político como tal ha empezado hace 200 años, con aciertos, con triunfos, con victorias, perfeccionando el modelo democrático. Y entonces, en este orden de ideas, mi primer apunte sería solamente quitar, más allá de lo que pudo haber sido la bola baja en la Cámara del Senado, una expresión del propio presidente de la justicia que vimos con el gobernador Bonilla cuando quería alargar su periodo. El presidente Saldívar dijo textualmente: la Constitución no es de cumplimiento optativo. Con esto quiero dejar mi primer apunte. No es un tema a discutir cuando un artículo transitorio quisiera modificar no solamente el precepto constitucional que señala, aquí sí sin ambigüedades, que son 4 años sin posibilidad de reelegirse. A mí me parece que esta intentona
pone en peligro la división de poderes, el respeto es un elemento sustantivo de nuestro carácter de república. Y por el otro lado, también deja ver, pues, la suspicacia natural de esto, podrían venir otro tipo de acciones con el mismo argumento. Como no he terminado de hacer las reformas, pues alárguenme el periodo. El presidente Saldívar ha sido muy cuidadoso en el sentido de decir que será el pleno de la Corte quien resuelva, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que el jefe del Ejecutivo ha personalizado en la figura de Arturo Saldívar a quien puede concluir las reformas judiciales que él ha impuesto en la 4T. Y esto, Carlos, convierte al tema en un gran galimatías. Conclusión de esta primera ficha, me parece que el esgrima parlamentario, el pugilismo jurídico, la bola baja, va mucho más allá de que el propio presidente Saldívar, eventualmente en un acto de gallardía, de cumplimiento a la Constitución, diga yo no voy, que venga el siguiente. Lo grave es que si este mismo argumento puede ser utilizado en otro momento para otros propósitos. Arturo Espinosa, tu opinión. A ver, a mí me parece, creo que no hay duda que se trata de una franca violación a la Constitución. La Constitución establece que el presidente de la Suprema Corte... ¿No me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, adelante. Me parece que la Constitución establece claramente que el presidente de la Suprema Corte tendrá un periodo de duración en el cargo como presidente de 4 años. Este es un plazo máximo que no se puede extender, y me parece que lo que está buscando tanto uno como otro, es decir, el presidente de la República como el presidente de la Suprema Corte, se entienden entre ellos, y el presidente de la República no quiere tener algún otro interlocutor en el Poder Judicial que no sea el actual presidente de la Suprema Corte. Creo que a eso atiende esta búsqueda, este pretexto de, con motivo de la reforma judicial, extender su mandato, y yo creo que lo que están dando es un golpe a la Constitución muy fuerte y mostrándonos que la Constitución es tan flexible como los titulares de los poderes quieran, ¿no? Porque no nada más es el Ejecutivo, no nada más es el Judicial, el Legislativo fue el que permitió todo esto. Entonces, creo que es una afrenta al Estado de Derecho y es una afrenta a la democracia mexicana grave y que nos debe de preocupar bastante. José Luis Camacho, me llamó la atención mucho un pronunciamiento de Arturo Espinosa cuando dice la Constitución es flexible. ¿De veras es así? ¿Es tan manoseable, tan manipulable, tan cambiante? ¿Cómo te va, Carlos? Gracias. Buenas tardes, Pepe, Arturo. Buenas tardes a nuestros amigos de Mega Noticias. Fíjate que yo desafortunadamente no los he escuchado, no sé lo que habían comentado, pero quiero decirte que de entrada la modificación al transitorio, a la ley orgánica del Poder Judicial es inconstitucional. En eso creo que todos coinciden, incluso Morena lo dijo en tribuna en esa gran discusión que fue el jueves por la noche, 11 horas discutiéndolo, gracias a que Sauri es una extraordinaria parlamentaria, pudo sacar adelante esta situación con la intervención, por supuesto, del licenciado Muñoz Ledo y también del licenciado Ignacio Mier. Pero quiero destacar, hoy por la mañana escribió un artículo el ministro Saldívar, y de lo que ahí se desprende, y yo entiendo, es que los tiempos del Poder Judicial no son los tiempos de los medios de comunicación, ni de nosotros, de la sociedad, o de los que nos dedicamos a analizar y comentar. Creo que en eso tiene razón el ministro Saldívar. Él es un hombre serio, es un hombre probo, y creo que sus compañeras y sus compañeros de la Corte lo son también.
falta el momento, falta jurídicamente la llave para que se abra todo un proceso del que habla la Constitución en el 105 fracción segunda, que es una acción de inconstitucionalidad, porque no se va a ir el recurso a aparecer de un día para otro en los escritorios de los ministros. Tiene que echarse a andar y para empezar, eso puede ser una complicación, porque la Constitución habla del 33% de los diputados o de los senadores. Y ese va a ser el primer gran dilema. En la Cámara de Diputados, el 33% deben ser como 167 diputados. No los tiene la oposición. Y en el Senado de la República deben ser alrededor de 43 senadores los que se requiere para interponer esta acción de inconstitucionalidad. Puede ser que en el Senado de la República sí haya ese número de senadores. Después de esto, después de que se implemente el recurso, pues tendríamos que esperar en primer lugar a que se publique. Hasta el día de hoy, hasta este momento, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la ley orgánica, lo relativo a la escuela de formación de los miembros del Poder Judicial y 5 modificaciones a diversos ordenamientos. No está publicado. Cuando se publique habrá un periodo, si no mal recuerdo, dice el artículo 96, de 30 días, 30 días naturales, para que los legisladores, que serían los únicos que la puedan presentar, porque la Constitución habla del fiscal, habla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habla incluso de los partidos políticos si se tratara de una ley electoral. Los únicos que lo pueden hacer es el 33%. Haciéndolo, llevándolo a cabo, concretando este recurso, pues tendríamos que esperar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, después de la excusa del ministro Saldívar, tenga que decidir. Yo creo que sí, como alcancé a oír que decía Pepe, es una afrenta al Poder Judicial. Perdóname, lo decía Arturo. ¿Por qué? Porque simplemente ayer, de una forma majadera, de una forma ordinaria, transgrediendo los 3 poderes de la Unión, la división de poderes, que es un principio constitucional, dice que quien no vote a su favor serán corruptos. O sea, ¿por qué? Son gente de primerísima, las ministras y los ministros, hayan llegado con Fox, hayan llegado con Calderón, hayan llegado con Peña Nieto, incluso los 3 ministros que han llegado ahora recientemente son mujeres y hombres de talento, de esfuerzo, que se han hecho no en un día ni en un año, son carreras judiciales sobresalientes, la de la ministra Yasmín. Perdón, adelante. Ahora, yo quisiera preguntar, Pepe Monroy Rivas, ¿y cómo para qué? ¿Cómo para qué en este momento? ¿Cómo para qué esta iniciativa? Y dicho, y recordando lo que acaba de decir José Luis Camacho, da la impresión de que la aparición del ministro Saldívar en las redes sociales es para justificar lo que la percepción nos deja a la ciudadanía, una sumisión completa al Ejecutivo. Bueno, mira, yo desde luego comparto la opinión tanto de mi entrañable José Luis como de Arturo. A ver, vamos viendo rápidamente esto. Cuando se presentó el tema de Baja California, el ministro Saldívar, que está en el ojo del huracán, en el centro del asunto, dijo textualmente, la reforma de la posible ampliación de este amigo de Baja California, dijo, entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático previsto en la Constitución y en la Americana de Derechos Humanos. Del estricto tema jurídico, aquí hay un tema de carácter ético. Yo creo que el presidente Saldívar está manejando bien. Vamos a ver qué resuelve, porque este tema rebasa el propio poder legislativo. Y entonces dice, una vez que resuelvan,
Pepe, Si efectivamente Pepe, tenemos problemas de señal. A ver, y aquí, Carlos, entramos un tema verdaderamente delicado. Cuando se vota, y este es un tema fundamental en las democracias, se vota expresamente para un cargo y para un periodo. No pueden salir ni el legislativo ni ningún otro poder a manipular un voto que no fue dado para un periodo específico y para una función. Pero lo más grave, cuando te percatas que el jefe del Ejecutivo personaliza la iniciativa diciendo, bueno, lo van a resolver los diputados o los legisladores, pero yo le tengo mucha confianza al presidente que fue con las reformas judiciales de la 4T, de cuánto acá las leyes tienen nombre, dirección, credencial de elector, domicilio, teléfono. Bueno, por favor, es una verdadera aberración. Por eso los juristas, los colegios de abogados, los académicos están en contra. Y entonces lo que dijo Diego Valadez, esto no es inconstitucional, es anticonstitucional. Y esto me parece que es la parte medular. ¿Es un tema jurídico? Sí. ¿Es un tema de procedimiento? Sí. Pero también es un tema ético. Y cuando revisamos, Carlos, lo que está atrás de la propuesta, ¿cuál es el origen del diputado perredista? ¿Cuáles son los, perdóname, pero de llamarlo así, lo que está atrás de él? Los Murat, Oaxaca, una estrategia de Morena, como para irle semblanteando, diría el refranero, el agua a los camotes. Pues entonces preparémonos, porque si se logra, no va a haber argumento en contra que le digan al presidente López Obrador que le faltan 2 años más para poder concluir su gran 4T. Y ahí es donde viene el gran problema de la suspicacia de los abogados y de la ciudadanía. Espinosa, tu opinión, veo que mueves tu cabeza de manera negativa, ¿no estás de acuerdo? Arturo, tu opinión, veo que hiciste un gesto negativo con el movimiento de tu cabeza. ¿No estás de acuerdo a lo expresado por Pepe Monroy? No, a ver, al contrario, estoy completamente de acuerdo con José. Me parece que el ejemplo que está dando de lo que se resolvió en el caso de Baja California es muy claro. Además, creo que ese es uno de los asuntos, de los primeros asuntos que se dieron en este gobierno, en esta administración, en los que había un claro enfrentamiento con el Estado de Derecho, con la democracia mexicana y la Corte. Recuerdo muy bien la intervención de ministros y ministras, fueron implacables en decir que no se podía ir más allá de la Constitución, que no era válida la extensión de un mandato de esa manera. Claro, en ese caso se trata de un cargo de elección popular, pero aquí estamos hablando también de la extensión de un mandato del titular de la cabeza de uno de los poderes de la Unión y que es un mandato que está establecido en la Constitución. Y ahora, pues, digamos, a mí sí me extraña la tibieza con la que el ministro presidente se ha pronunciado sobre el tema. Digamos, nunca lo ha negado categóricamente, nunca simplemente ha dicho que él fue electo por 4 años, va a cumplir ese mandato y lo demás estará lo que digan sus compañeros, pero no lo ha rechazado, no ha señalado que le parece que la Constitución establece un plazo que es claro. Y por el otro lado, desde luego, bueno, el presidente que trata de engañarnos o de hacernos creer que se trata de un mandato constitucional, que es una modificación constitucional, cuando todos sabemos que no lo es. La verdad es que también deja mucho que desear el propio debate que se dio en el legislativo, en el que el coordinador parlamentario del grupo de Morena defendía el violar la Constitución, el pasar por encima del Estado de Derecho, y decía que era de conservadores ese tipo de acciones. Estas son las conductas, estas son las declaraciones que creo que nos deben de preocupar, porque ahorita pues es a lo mejor la elección del presidente de la Suprema Corte, que es electo además por sus propios pares, pero al rato vamos a empezar a ver esto en otro tipo de cargos y vamos a empezar a ver justificaciones para
violar la Constitución cuando a alguien le parezca que no es correcto lo que establece la propia Constitución, y ahí sí creo que ya entramos en un terreno mucho más peligroso en ese sentido. Doctor Camacho, aquí surge una duda muy importante, porque entiendo que la ley no es retroactiva, la aplicación de la ley no es retroactiva. De aprobarse finalmente la prolongación del cargo del señor Saldívar, del ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿se le aplica a él en un proceso retroactivo o esta es una señal para el futuro presidente al término de la gestión normal que debe cumplir Saldívar? Fíjate que te sorprende esta situación, mi querido Carlos, porque es una barbaridad lo que ha hecho el Poder Legislativo. Hay una característica esencial de la norma jurídica que debe de ser general y abstracta. Cuando se crea una norma, como dice Pepe, no tiene credencial de elector, no tiene domicilio, no tiene casa, o sea, no se trata de una sentencia judicial, sino se trata de una norma jurídica que es para todos. Y el transitorio está hablando particularmente de la persona que esté en este momento presidiendo los trabajos de la Suprema Corte de Justicia. O sea, esa es la barbaridad jurídica. Y retomando un poco lo que dice Arturo, la Corte dijo cuando este señor abusivo de Baja California quiso prolongar su mandato de un plumazo, dijo la Corte como criterio, no puede una ley ordinaria, una ley secundaria, modificar un artículo constitucional. Y este transitorio, ni siquiera es un artículo primario, es un artículo transitorio de una ley secundaria, quiere modificar el artículo 97 y el artículo 100 de la Constitución. Yo creo que no hay la menor duda. Incluso el ministro Saldívar, en este artículo que publica hoy en Milenio, dijo que de forma apresurada y de último momento los senadores, lo que es evidente, incorporaron este transitorio a la chita callada cuando ya nadie se da cuenta. Si ustedes ven la Gaceta Parlamentaria, dentro de casi 400 hojas de ese debate, de ese documento que se publica, viene en la hoja 380, o sea, nadie lo imaginaba, nadie lo esperaba. Entonces, insisto, y lo dijo Muñoz Ledo, que es una gente que merece nuestro respeto, un gran parlamentario, no sé si muy serio o no, pero una persona conocedora. Es contraria a la Constitución. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Vamos a esperar el tiempo de la Suprema Corte de Justicia, vamos a esperar que se accione la acción de inconstitucionalidad y que decidan los señores ministros. Antes no podemos decirlo. Creo que es el momento de que fortalezcamos, que estemos confiados en el Poder Judicial. Creo que esa debe de ser nuestra actitud. Tú sabes que yo me dedico al estudio del Poder Legislativo. No es mi área el Poder Judicial, pero quiero y tengo mucha confianza en que el Poder Judicial diga que no, como debe de ser, porque es algo objetivo. No es que a la mejor es real que contraria a la Constitución mexicana. Y ese no sería lo grave, que fuera Arturo, que fuera Juan, que fuera Pedro. Se rompe el Estado de Derecho y esto puede dar paso a lo inimaginable, hermano, de que cualquier día entren a nuestras casas, se metan, se lleven a nuestra familia, porque eso es romper el Estado de Derecho. Que te quiten tus bienes, que te quiten tu patrimonio, contrariando el artículo 16, párrafo primero. Es romper el principio de legalidad. Eso es lo que nos angustia y nos preocupa a los abogados, que estamos frente a un acto del presidente donde busca más poder, donde en su imaginación cree que los miembros del Consejo de la Judicatura, el maestro Batis y sus otros dos compañeros, van a incorporar en todo el país a jueces que piensen igual que ellos.
No puede ser el país de un solo pensamiento. Vivimos 126 millones de mexicanos con todas las ideas, con todos los pensamientos, con todas las formaciones, y a eso debemos de dar pausa, Carlos. A ver, vamos a hacer una breve pausa. De Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio en tribuna le dijo a sus compañeros de Morena: no somos rebaño, no le demos un golpe certero a la nación. Y sin embargo, por mayoriteo, aplaudieron la iniciativa presidencial y han por lo pronto dado un paso para que el señor Saldívar, el ministro Saldívar, ocupe más tiempo su cargo. Vamos a hacer una pausa para regresar y tratar de analizar si todo este ejercicio en el Estado de Derecho impacta en el proceso electoral, sobre todo, y quiero hacer énfasis en esto, sobre todo ahora que se determina la no candidatura Morón y a Félix Salgado Macedonio. Esto es A Fondo, volvemos. Bien, pues vamos a este bloque que es muy importante y trata sobre el impacto de lo que estamos anticipaba, mencionaba yo la determinación de no conceder la candidatura a Morón y a Félix Salgado Macedonio. José Luis Camacho hablaba hace apenas unos segundos del rompimiento del Estado de Derecho y iba a un tema que me saltó, es decir, la realidad de que por una falta de legalidad puedan intervenir incluso en la propiedad privada. Pero yo preguntaría, Arturo, ¿todo este ejercicio es un primer paso para buscar las reelecciones en este país? A ver, me parece que no necesariamente es un primer paso para buscar la reelección. Creo que el camino para la reelección, al menos el que yo vislumbro, es distinto. A mí me parece que la manera en la que el presidente podría buscar la reelección sería a través de una inaplicación de la norma por parte del Tribunal Electoral que haga ese análisis. Digo, probablemente podría ser un transitorio, pero yo lo veo complicado. Pero lo que sí me parece es que es una alerta, una alarma muy importante de el tema de la violación a la Constitución y el poco respeto que hay a la Constitución, ¿no? Creo que, digamos, en este camino de los riesgos a la democracia que hemos ido viendo, se van prendiendo alertas y siempre hay algunas que siempre me parece que el Ejecutivo va a buscar cruzar algunos límites, el Legislativo también, pero siempre hay un Poder Judicial que es el que termina siendo el defensor de la Constitución. Creo que aquí, como ya lo dijo en su momento José Luis, falta que se intenten las acciones de inconstitucionalidad, que al menos la minoría en la Cámara de Senadores ya anunció que va a buscar una acción de inconstitucionalidad. Habrá que ver quién más lo busca, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si algún partido se anima a buscar ensanchar la procedencia o tratarlo de jalar a la vía electoral y lo intenta. Y me parece que si la Suprema Corte no logra frenar este intento de abuso de la Constitución, creo que sería una de las alertas más que estaríamos viendo, y creo que aquí es cuando hay que poner mucha atención y estar muy pendientes de los siguientes pasos. Me llama la atención, y lo voy a mencionar, el día de hoy el vocero Jesús Ramírez hacía el símil de cuando cambió el IFE al INE y Lorenzo Córdoba y junto con otros consejeros repitieron como consejeros. Me parece que su justificación es totalmente inválida porque ahí fue una cuestión distinta, ahí sí se modificó la Constitución directamente, se desapareció el Instituto Federal Electoral como órgano constitucional autónomo y se creó el Instituto Nacional Electoral también como órgano constitucional autónomo, y ahí en un transitorio de la propia reforma se señaló que los consejeros electorales y las consejeras electorales que ocuparan el cargo en ese momento, que cabe aclarar que solo eran 4 porque justo debía de haber una renovación parcial del Consejo General,
que podían volver a participar en el proceso de designación. Participaron 4 de ellos, 3 repitieron, solamente la doctora María Marván no fue designada nuevamente. Entonces, aunque busquen la manera de justificar este atropello a la Constitución, me parece que es injustificable, ¿no? Y creo que hay que estar muy atentos a lo que se vaya a hacer ahora por parte de la Suprema Corte. A mí me parecería que ante una acción de inconstitucionalidad hay que tener algunos detalles. El Pleno es el que resuelve y se requiere una mayoría de 8 votos. Ya me parecería que, por lo mismo que se comentaba aquí, es una modificación legal, aunque sean los transitorios, pues es una modificación legal que tiene nombre y apellido, el ministro presidente se tendría que excusar, ¿no? José Morro Rivas, te escucho. A ver, yo coincido plenamente con Arturo y especialmente en esta referencia que está haciendo al entonces tema del tribunal, etcétera. A ver, hay que recordar algo. El problema era la temporalidad en donde estaban escogiendo, seleccionando a los posibles aspirantes y en atención a que no habían terminado el proceso, se hizo algo así como, pues mientras te decimos quién te va a sustituir o te prolongamos tantito ahorita, porque hay algo fundamental. El presidente Saldívar, y lo decía perfectamente José Luis Carlos, es al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué hace el presidente del Consejo de la Judicatura? Encargarse de todo este poder con jueces, magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un tema que se complica. No solamente es alargar el periodo en la Suprema Corte de Justicia como ministro presidente, sino también al frente de la Judicatura. Pero por si no fuera suficiente, el ministro también biológicamente está por los 75 y a partir de los 75 pues tendrá una salida natural. Yo diría que, insistiendo, el tema es más ético que jurídico. En la parte jurídica vamos a caer a esa votación del Pleno de los Ministros, donde hay la presunción de que algunos se van a inclinar por un lado y otros por el otro. Ahí es que es un tema de carácter ético, antes que nada, y recordar que la lucha para construir el rostro del Estado mexicano no empezó hace 2 años y que la 4T podrá traer muchas intenciones, pero que esta lucha lleva 200 años. Instituto, legislación de tribunal, leyes especiales, modificación para los requisitos de partidos, de las plurinominalidades. Es decir, el sistema democrático mexicano ha estado perfeccionando gradualmente algo sustantivo que está en el acta de nacimiento de la nación, la división de poderes. Y aquí hay una nación de poderes y una clara y franca violación a la disposición constitucional. Ya no hablemos, Carlos, si te parece, de lo que puede aparecer desde el punto de vista político, los arreglos en lo oscurito, que si son los perredistas, que si son los morenistas, que los priistas no se dieron cuenta. Esto es lo que despierta la suspicacia legítima de que con el mismo argumento se está rompiendo el rostro del Estado mexicano hecho gobierno que hemos conocido desde hace, pero muy grave y muy delicado. Si se personaliza este asunto, si entonces las leyes tienen nombre, persona, como decía José Luis, y lo reiterábamos, cuidado con lo que pueda pasar en 2 años o 3. Doctor Camacho, ¿no enturbia todo este proceso, esta iniciativa, este cambio, no enturbia el hecho de que el propio ministro Saldívar presida la Suprema Corte de Justicia, pero al mismo tiempo la Judicatura? Porque entiendo que constitucionalmente hay un límite para el cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no así para el de la Judicatura. Y él, en una persona, son los 2 cargos. Fíjate que esto se debe a la modificación del doctor Zedillo en el 94, cuando en general se le quita el peso de la administración a la Suprema Corte de Justicia, porque en aquel entonces, o antes de esta reforma del 94, la Corte tenía que ver lo administrativo, tenía que hacer
exámenes de selección, tenía que crear los distritos de los juzgados. En fin, se pensó en crear un órgano especializado en la cuestión administrativa de todo el Poder Judicial y dejar a la Corte solamente lo jurisdiccional y encargarse del administrativo de esos 11 ministros, porque acuérdate que los 11 ministros volvieron al espíritu de la Constitución del 17 y a partir del 94 son 11 ministros. Y ha funcionado. A un principio se hizo depositario también del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura, 2 años después se le quitó porque no tiene atribuciones jurisdiccionales, sino simplemente administrativas. Pero es muy clara la ley, el que es presidente de la Corte es presidente de lo que es el Consejo de la Judicatura. Yo insisto, yo creo que más que otra cosa obedece a que el presidente de la República quiere meter en todo el país a gente que piense como él. Y se está descuidando esto que es lo que dice Pepe, lo que dice Arturo. Nosotros tenemos una democracia integral y es lo que no se dan cuenta. Hoy en la mañana hubo debate en el Senado porque está modificando la ley de la consulta popular y entonces decían, es que queremos una democracia representativa, directa, participativa. Oye, nosotros en nuestro artículo 3º constitucional tenemos la frase democracia integral, democracia como medio de vida, no como asunto electoral. O sea, buscamos la democracia como para que nosotros superemos todos los días el nivel en que vivimos y no se quede en una urna electoral. Esta frase, esta idea, la llevó a la Constitución nada menos que el maestro Lombardo Toledano en una reforma en la época de Ávila Camacho, donde se concretó, y en aquel entonces, en la primera oportunidad que fue secretario de Educación por 3 años y después repitió con López Mateos, y esa idea no la toman en cuenta. Vimos lo que sucedió en los Estados Unidos, en donde pensábamos que era el paradigma de la democracia. Después de los griegos, la democracia la tenían los Estados Unidos, pero ya vimos que en cualquier momento es tan frágil la democracia que se puede dañar. Entonces es obligación de nosotros el proteger la democracia integral, no la democracia electoral de la que están hablando ahorita en el partido Morena. Y la hemos hecho, como dice Pepe Monroy, desde hace 200 años. Estamos a punto de el 28 de septiembre de que se cumplan los 200 años de la firma del Acta de Consumación de Independencia. Y el proceso electoral empieza desde ese momento, desde 1824, desde 1821, y los conflictos electorales con Iturbide, con Vicente Guerrero, que no fue el que tuvo mayor voto de los congresos locales. En fin, en concreto, debemos de proteger la democracia. Sí afecta la decisión que ha tomado el Congreso, y más que el Congreso, fue la mayoría de Morena y sus aliados, y va a tener efectos negativos porque la sociedad está preocupada y angustiada de la chicanada que se hizo así en lo oscurito, aprobando algo que, dice Saldívar, nosotros no lo propusimos ni lo trabajamos, fue una propuesta que de último momento salió de un senador del Partido Verde. Así es que sí es delicado lo que estamos viviendo, sí estamos preocupados y ocupados, por supuesto, pero es cuestión de todos los ciudadanos que no se rompa el Estado de Derecho, porque lo vamos a vivir nosotros, pero sobre todo nuestros hijos, Carlos. Eso es verdaderamente lo grave. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar al cuarto bloque, que me parece extremadamente importante, porque vamos a hablar del Poder Judicial sumiso.
Y me da la impresión, por lo que escuché, por lo que deduje, José Luis Camacho, que me estás planteando una imposición al Poder Judicial. Esto es a fondo, regresamos. Bueno, quiero ser enfático y quiero subrayar que el tribunal ha ratificado, y esto es oficial, esto está confirmado, el tribunal ha ratificado la no candidatura, es decir, retirar la candidatura a Morón de a Félix Salgado Macedonio. Esto implica cambios interesantes en este momento, licenciado Monroy Rivas, sobre todo porque interpreta que el Poder Judicial de esta primicia, prácticamente le estás dando en vivo. Déjame decirte algo. José Luis estaba apuntando algo muy importante. El tema del rostro del Estado mexicano hecho gobierno tiene estos 200 años de lucha. Hemos pasado por todo, por imperios nacionales, extranjeros, dictaduras de 11, de 30 años, presidentes, vicepresidentes, de los imperialistas, federalistas, republicanos, centralistas, liberales, conservadores. Ha sido una lucha generacional. Y esta lucha generacional nos permite llegar a el 2021. En ese contexto, nada más un pequeño dato folclórico, anecdótico, 200 años de existencia de la Suprema Corte, donde el Pleno lo han integrado 500 ministros en 200 años, de los cuales la inmensa mayoría ha sido varones y solo hasta la llegada de las últimas ministras han habido 14 mujeres. Pequeño detalle, pero ¿por qué lo digo? Porque la propia ley señaló en su momento, por el golpe de Tacubaya de Comonfort, que ante la ausencia de el presidente de la Corte pasaba a ser el titular del Ejecutivo, y esa es la razón por la que Benito Juárez llega a ser presidente. Estamos hablando de la institución máxima para regular el tema judicial, jurídico, que es el mejor invento del hombre, Carlos. Ikram Amtaki lo dijo, no hay mejor invento del hombre que el derecho, porque sin tener lazos sanguíneos establecemos las reglas para poder convivir, compartir y establecer un modo de vida. Cuando vemos nosotros un atropello, una bola baja por los subterráneos de un senador que vale perdón la expresión, pero 2 cacahuates y un piñón, porque además su autoridad moral. Cuando vemos al jefe del Ejecutivo en sus conferencias mañaneras decir, sí, yo, independientemente de lo que diga el legislativo, yo creo que el presidente Saldívar puede culminar las reformas de la 4T. Cuando vemos, Carlos, que el presidente Saldívar guarda un silencio prudente, pero que, ojo, que la inmensa mayoría de los que pueden votar van en esa cargada violando flagrantemente la disposición constitucional, la gran va a influir en el proceso electoral, pero por supuesto que sí, porque desde luego hay quien cree que es correcto hacerlo, pero hay quienes creemos que esto es la puerta para algo gravísimo. Lo están diciendo los mejores abogados de este país. Esta es la puerta para el principal reto de la democracia, que en mi opinión es la tentación de ejercer de manera unipersonal, indivisible, que entonces lo mismo da 4 años que 6 o que 8. Llámale como quiera, yo con el mismo argumento que la inmensa mayoría del Congreso dijo, el presidente Saldívar se debe de 2 años más, con ese mismo, si el partido en el poder con sus aliados gana la elección, no te extrañe que ahí la eficacia que digan el presidente López Obrador le falta un par de años para poder culminar las reformas de la 4T. Por eso me parece, termino mi ficha de este bloque, que el tema es muchísimo más profundo que el tema del ministro Saldívar. No, espérame tantito. Estamos discutiendo la vida de la República, el epitafio de la nación, una nueva historia que no conocemos, pero que yo, Carlos, si he votado Obrador, modificara el país en el que yo nací, nacieron mis hijas y quiero que vivan mis nietos.
Para eso, entonces hacemos una votación especial, un poder constituyente. Claro. Les damos facultades. Esto es pasar por encima de los principios elementales de la legalidad, de la constitucionalidad y remato del valor ético de quienes están en las áreas de decisión. Totalmente de acuerdo. En varios, Luis Camacho, he escuchado, oye, José Luis, en varias ocasiones he escuchado al licenciado Monroy emplear el concepto ético. Esto quiere decir que por dignidad el ministro Saldívar separarse de... No, fíjate que yo, perdóname Carlos, yo sigo insistiendo, actuar con ética es actuar en lo correcto. Yo creo que el ministro Saldívar, junto con los otros 10 ministros, van a hacer lo correcto. Y vuelvo solamente unos segunditos a lo que dice Pepe, que hasta la piel se me puso de gallina. Por supuesto que está en vilo el futuro de la República. No si es el señor licenciado Saldívar o puede ser doña Jazmín Esquivel, que podría ser una magnífica presidenta de la Corte. No, está en vilo el futuro de nuestros hijos, de nuestros descendientes, hermano, porque muchos ya los que nos antecedieron dieron la vida por este sistema y por este país que generosamente nos da a nosotros, seguramente Arturo, a ti también. Nosotros somos de escuelas públicas, salimos de la Universidad Nacional, que la pagaron los obreros, los campesinos, que la pagaron todos los ciudadanos, todos los habitantes de este país. Así es que me emociona mucho lo que dice Pepe y estoy de acuerdo. Yo insistiría, así como acabamos de escuchar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha decidido ratificar lo que ha hecho el INE, lo que dictó el INE, me parece muy positivo. He escuchado en los últimos días quién sabe cuántas cosas en contra del INE, quién sabe tantas cosas en contra del tribunal. Y yo creo que se actúa con injusticia. Es muy prudente, lo dices tú, Pepe, es muy prudente el ministro Saldívar de la Corte, del presidente de la Corte, que dejen que llegue el momento y entonces va a dar su opinión. Yo estoy seguro, no lo conozco físicamente, yo estoy seguro que en atención a la currícula que tiene Saldívar, no lo va a permitir. Ni es ético, pero tampoco es constitucional. Y no le veo la cara, no le veo el tamaño para que el ministro de la Corte se quede con los brazos cruzados y apechugue 2 años más, pero tampoco le veo los tamaños para que se queden así a ninguno de los otros ministros. Son mujeres y hombres muy serios. Todavía hay un ministro que puso el presidente Fox, ¿verdad? Y hay gente que puso Calderón, que seguramente son 4, pues actualmente el presidente de la Corte, el presidente Peña y el mismo presidente López Obrador, la gente que ha puesto Margarita Ríos Farjat y el ministro González y la misma Yasmín Esquivel, son gente honorable, aunque se le quiera decir que obedecen a lo que dice López Obrador, creo que no será así. Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero agradecer a 3 enormes maestros, catedráticos, hombres de leyes, abogados, como José Luis Camacho, José Monroy Rivas y Arturo Espinosa, estos pronunciamientos, esta exhibición de datos, de ideas y de historia que nos han regalado en este programa. Muchas gracias, Arturo. Espléndida tu participación. Gracias. Muchas gracias. José Luis Camacho, un fuerte abrazo. Un abrazo hasta la Universidad de México. Gracias, José Luis. Gracias, Carlos. Arturo, buenas tardes. Pepe, un abrazo. Por estos pronunciamientos, Royce Rivas, los pronunciamientos de esta oratoria que te engalanan. Muchas gracias, Carlos. Gracias, José Luis. Gracias, Arturo. Siempre es un privilegio compartir contigo y con tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a usted que estuvo pendiente
de los señalamientos y del debate, del intercambio de ideas que aquí se ofrecieron. Esto es A Fondo y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.